¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a empezar el segundo video de este módulo 406 del Espíritu Santo y lo que quiero compartir con ustedes hoy día es acerca de qué nos provee el Espíritu Santo. ¿Qué nos provee el Espíritu Santo? La semana pasada tuvimos un buen tiempo estudiando las Escrituras acerca de la persona del Espíritu Santo y analizamos varios pasajes. Y hoy quiero compartir con ustedes también qué nos provee. Ya sabemos que hemos hablado y se nos ha dicho también que el Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Entonces hoy día vamos a conversar un poquitito acerca de qué es lo que el Espíritu Santo nos provee. ¿De qué nos provee el Espíritu Santo? Es la respuesta a la que vamos a entrar hoy día. Entonces, el Espíritu Santo nos provee de dos cosas principalmente. Nos provee de conocimiento y nos provee de poder. Vamos a ir hablando acerca de qué conocimiento y qué poder. Y en qué momento nos provee del conocimiento y en qué momento nos provee del poder. Entonces nos provee de dos cosas, conocimiento y poder. Hoy vamos a estudiar el conocimiento. El Espíritu Santo nos provee conocimiento. Conocimiento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan al Espíritu Santo como la fuente de la profecía oral y escrita, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están unidos doctrinalmente, teológicamente, para mostrarnos a la persona del Espíritu Santo, hablando acerca de todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento y todo lo que se enseñó en el Nuevo Testamento. Entonces él está participando activamente de la enseñanza, la instrucción, de todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento enseñaron, que estuvieron también inspirados por el Espíritu Santo, enseñaron en el Antiguo Testamento y también todo lo que se mostró, se enseñó en el Nuevo Testamento mientras el Espíritu Santo estaba guiando a los apóstoles para que transmitieran toda la verdad que hoy día ya está completa en las Escrituras. Lo que vemos aquí es este pasaje que tenemos en Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 2. Dice la escritura, y estoy tocando las escrituras desde la versión Reina Valera de 1960. Y que si hay alguna diferencia con su versión, es que estoy en esta versión de la Biblia. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Fíjese lo que habla este pasaje. Dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha hablado por mí. Esta es una persona que ha sido inspirada por medio del Espíritu Santo o poseída por medio del Espíritu Santo y su palabra ha estado en mi lengua. Es decir, este hombre entendía que había hablado no por voluntad o no porque él había querido decir las cosas, sino que era el Espíritu de Dios. Las palabras de Dios se habían transmitido por medio de él. En Isaías 59, versículo 21, se nos dice lo siguiente, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, Dios estaba prometiendo también el Espíritu Santo y las palabras del Espíritu Santo, tanto para él como para todos los que venían después. En Ezequiel 2, versículo 12 nos dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Fíjese que interesante porque dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, es decir, el Espíritu entró en Ezequiel y lo sostuvo y luego oyó al que le estaba hablando. En Hechos capítulo 1, versículo 16, se reafirma el concepto de que el Espíritu Santo estaba hablando también en el Antiguo Testamento. Dice así, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes, por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. De Pedro 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese entonces cómo el Espíritu Santo tiene una actividad en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro hablando con los discípulos ahí, con los hermanos, diciéndoles que lo que se habló en el Antiguo Testamento por medio del Espíritu Santo, usando a David,
era lo que había de profetizarse en cuanto a Judas. Y en segunda de Pedro, él mismo está diciendo que la profecía, es decir, las cosas que se hablaron antes, que no se conocían, no fue traída por voluntad humana, es decir, los hombres no inventaron estas palabras, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirado es como que soplaron las palabras en la mente de quienes estaban hablando. Entonces no fue una invención humana, sino que Dios, por medio de su Espíritu Santo, también transmitió a estas personas en el Antiguo Testamento todo lo que ellos hablaron. El Nuevo Testamento indica que el Espíritu guiaría a los discípulos a toda verdad. 16, versículo 13 se nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Juan 14, versículo 26, más el Consolador, y usted ya recuerda, en el video pasado estuvimos hablando de estos dos pasajes, y también de lo que significaba el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en 1 Corintios 2, verso 13 se nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que enseña el Espíritu. Ahora, fíjese en un gran detalle aquí. Y esto es un punto de conflicto o de muchas preguntas que las personas se hacen, pero eh, cuando Juan está diciendo o está hablando acerca del Espíritu de verdad, cómo este Espíritu va a guiar a los discípulos, no necesariamente se está refiriendo a que el Espíritu continúa guiando de la misma manera en que lo hizo en ese momento específico a los apóstoles, porque estas escrituras están específicamente direccionadas a los apóstoles. Es decir, muy importante recordar esto porque muchas veces podemos confundir los contextos. Este contexto de Juan está hablando acerca de que Jesús les estaba prometiendo una guía para ellos y esa guía les iba a dar a conocer todo lo que ellos necesitaban, a la vez dar a conocer a los demás discípulos y por ende iba a servir para el inicio de la iglesia, para la plantación de nuevas iglesias, hasta que se revelara toda verdad. Un pasaje que no está aquí en la presentación, pero que quiero compartir con usted, es 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice así, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. El apóstol Pablo está hablando acerca de tres dones que en ese momento específico de la iglesia estaban vigentes, producto de que las iglesias necesitaban esparcir el mensaje y necesitaban esparcirlo en diferentes idiomas a todas las personas que estaban escuchando. Recuerde también lo que ocurrió en Pentecostés cuando Pedro empezó a predicar. Dice que los apóstoles se levantaron y empezaron a hablar en diversos idiomas o en diferentes lenguas. Y en ese momento se manifestaron el Espíritu Santo se manifestó como en formas de lenguas de fuego, que de alguna manera entraron en los discípulos y también permitieron que ellos empezaran a hablar los mismos lenguajes o el mismo idioma que hablaban todos los judíos que estaban visitando la fiesta de Pentecostés. Este evento se repite tres oportunidades nada más en el Nuevo Testamento. En Pentecostés, cuando se le predica a los samaritanos y cuando se le predica a los gentiles. En estas tres oportunidades el Espíritu se manifiesta de esta manera y hablamos de una manifestación del Espíritu Santo, no del don del Espíritu Santo que recibimos los cristianos al momento del bautismo. Hay cosas diferentes y tiempos diferentes también para esta guía específica del Espíritu Santo en los cristianos. Entonces dice el pasaje que el amor, pero sí el de profecía, el de lenguas y el de conocimiento van a desaparecer. Y Pablo sigue diciendo, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Ahora, este pasaje es bien cuestionado en el mundo religioso. ¿Por qué? Porque habla de lo perfecto. Algunos interpretan lo perfecto como la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Eso es lo perfecto y hasta ahí, cuando Él venga, las lenguas aún están vigentes,
cuestionan o dicen los neopentecostales. Para nosotros, lo perfecto se refiere más bien al término de las escrituras, a la Biblia entera, es decir, hasta Apocalipsis se completó todo lo que tenía que escribirse, toda la profecía está completa en Apocalipsis, ya no hay más que profetizar, porque todo está en las escrituras. Si uno quiere saber acerca de la segunda venida de Cristo, cómo va a ocurrir ese evento, pues basta con que lea las cartas de Tesalonicenses para que descubra cómo va a ser todo eso, para tener una imagen de cómo es la iglesia santificada por Dios. Basta con ir a Apocalipsis y analizar un poco las imágenes que se nos manifiestan ahí. Basta con mirar también Apocalipsis para descubrir algunas ideas de cómo va a ser el cielo. Y un repaso rápido de las escrituras, tanto de Antiguo como Nuevo Testamento, nos dan la idea de cómo va a ser nuestra vida futura también en el cielo. Pablo habla mucho acerca de cómo va a ser nuestra vida espiritual, de que nuestros cuerpos van a ser renovados, qué va a ocurrir con la gente que no está con Dios y muchas ideas más que ya fueron establecidas en las Escrituras. Entonces, esta idea de la profecía que muchas denominaciones utilizan hoy día es una idea errada de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a nuestro conocimiento. Entonces, estos pasajes de Juan están hablando específicamente del contexto en que los apóstoles estaban recibiendo el mensaje. Estaban a punto de dejar de que Cristo los dejara, no los abandonara, los dejara porque iba a morir, iba a resucitar y luego también iba a ascender. En Hechos capítulo 1 lo vemos ascender. Antes de eso vemos Mateo versículo, capítulo 28, 18 al 20, Marcos 16, y vemos cómo Jesús está hablando con los discípulos porque les está diciendo, Él se va a ir, y resucitó y se fue. Y ahora el Espíritu Santo va a ayudarles a ellos para que puedan tener toda la verdad que necesitaban tener para poder evangelizar en ese tiempo. Pero básicamente es un contexto apostólico. Es decir, Jesús está hablando con los apóstoles acerca de que el Espíritu iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Ahora, a nosotros, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Porque eso es lo que es importante entender. El Espíritu Santo nos da ayuda específica y en este contexto vamos a hablar de una doctrina, vamos a pasar rápidamente por esto porque es muy largo, pero vamos a hablar de una doctrina que se llama la doctrina de la iluminación. Ahora, antes de hablar de la doctrina de la iluminación, vamos a ver estos pasajes que están aquí. Mateo 10, verso 19 al 20. Cuando se entreguen, por, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Está hablando de nuevo en el contexto de los discípulos. Juan 14, 26, ya lo leímos. Juan 16, 13, también lo hemos visto. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad. Es decir, el Espíritu les iba a decir lo que tenían que decir. Primera de Corintios 2, 10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando de los apóstoles, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino Dios? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Y empieza a hablar acerca de estas escrituras. Nos encontramos con 1 Corintios 2, 2, 10 al 13 que ya leímos. Hebreos 8, versos al 11. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En 1 Juan 2, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en 1 Juan 2, 27, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Todos estos pasajes hablan acerca de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que indica la doctrina de la iluminación? Jacques Cottrell, un escritor, un doctor en teología, que es uno de mis mentores, digámoslo de alguna manera, dice lo siguiente en uno de sus libros, hablando acerca de la doctrina de la iluminación. Algunos asumen que este es el principal propósito de la morada
permanente del Espíritu en el creyente y oran, abre mis ojos, ilumíname, Espíritu. Según Cottrell, los que predican la doctrina de la iluminación confían en que el Espíritu Santo continúa revelándonos toda la verdad, así como lo hacía a los apóstoles en el primer siglo. Es decir, no es que nos revela básicamente lo que un pasaje tiene, sino más bien nos está profetizando lo que ese pasaje o las escrituras o Dios mismo hablando por el Espíritu Santo está queriendo transmitir a la gente. Aparta un poco lo que la Biblia está enseñando y pone al Espíritu Santo como la persona del Espíritu Santo, pero hablando directamente al creyente, es decir, inspirando nueva profecía, nueva enseñanza. Y eso, de acuerdo a Cottrell, que vamos a ver ahora, no es una doctrina bíblica. La Biblia no enseña acerca de que esto ocurre. Es una idea inútil también porque realmente no nos sirve de nada algo que no está en la Biblia. Es el producto de la depravación total. Usted conoce un poco seguramente la doctrina calvinista que habla acerca de la depravación del ser humano y que el ser humano no puede hacer nada para salvarse. Y él dice que es una depravación, es producto de la depravación total. No tiene una base exegética en la escritura, es decir, no hay cómo eh, interpretar estos pasajes a la luz de esta doctrina que no es bíblica. Santo y los dones del conocimiento. Todo esto básicamente refuta también esta doctrina de la iluminación. Algunos piensan que el don del Espíritu Santo implica que éste nos estará enviando mensajes continuamente para que conozcamos la verdad y sepamos qué decir a los demás. Y ilusamente algunas veces lo hemos predicado también de esta manera. Sin embargo, la función principal del Espíritu Santo en el creyente es ir transformándonos desde adentro hacia afuera. Juan 16, versículo 8 al 11 nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, y se está refiriendo al Espíritu Santo. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El pecado porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo tiene una función, pero no es la función ahora en la iglesia de mostrarnos nuevas verdades, porque la verdad ya está toda en la Biblia. De hecho, el Espíritu Santo trabaja en unión con la Escritura. El rol del Espíritu Santo es transformarnos de adentro hacia afuera. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces está diciendo, el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, es decir, a transformarnos en personas espirituales. Entregó a los apóstoles la guía del Espíritu Santo por medio de las profecías, las lenguas, la palabra de conocimiento e incluso el don de interpretación. Fue usado para el inicio de la iglesia en el primer siglo, pero hoy en día ya no es necesario debido a que la Biblia nos ha entregado toda la revelación necesaria. El Espíritu Santo hoy en día trabaja por medio de la palabra de Dios. Ella está autorizada totalmente para influenciar y realizar cambios en nosotros. Recuerda Hebreos 4, versículo 12, que la Biblia es como una espada de dos filos, ¿se acuerda? Y 2 Timoteo 3, versos 14 al 17, que nos dice que la Biblia es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de justicia, para que todo el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces la palabra trabaja por medio del Espíritu Santo, haciendo obra en nuestra vida, en nuestro ser y cambiando nuestra mentalidad para poder ser mucho más espirituales. Hasta aquí, espero que les haya servido todo esto y nos veremos en el próximo video. Que tengan una buena tarde, noche o mañana, dependiendo de cómo estén viendo, de cuándo estén viendo este video. Un abrazo grande.